El hueso frontal es un hueso impar, mediano, que está en la parte media, situado en la parte anterior y superior del cráneo. Es simétrico, ¿qué significa? Que si yo estudio esta mitad, automáticamente me doy cuenta de la otra mitad, es simétrico. Vamos a ver que en la parte media hay una pequeña prominencia, se llama glabela, la glabela. Y en esa parte a veces se ve una fisura, como si fuera una fractura, que es vestigios de la soldadura de los dos frontales. En el feto son dos huesos frontales, pero queda un vestigio que se llama sutura media o metópica. A los lados de la glabela hay unas eminencias, las eminencias superciliares. En la parte superior, unas grandes sobresaliencias llamados eminencias frontales, que en su parte posterior se corresponden, si aquí hay eminencias, con las fosas frontales. Es importante saber. Luego vamos a ver que superiormente forma lo que es una sutura. ¿Con qué hueso? Con el hueso parietal. ¿Cómo se llama la sutura? Sutura coronaria o frontoparietal. Y en su parte media, en la intersección con los parietales, hay un cartílago en el neonato, en el lactante menor de 1 año, que se llama fontanela anterior o fontanela mayor o fontanela bregmática, que no tienes que olvidarte. Es importante que sepas. Luego tenemos en su parte de cara posterior endocraniana de la escama, tenemos lo que se llama la cresta, aquí estoy tocando, la cresta frontal. ¿Qué se inserta en la cresta frontal? La hoz del cerebro. La hoz del cerebro es la membrana que separa el cerebro, tanto el hemisferio derecho como el izquierdo. Es importante que lo conozcan. Vamos a ver también en su cara orbitaria, ahí estamos viendo la cara orbitaria, presentan unas sobresaliencias que aquí están viendo ustedes. ¿Cómo se llaman las sobresaliencias? Eminencias mamilares. ¿Por qué? Porque se parece a las mamas. Y unas impresiones como si hubieran presionado con su dedo la masa del pan. Queda marquita. Se llaman impresiones digitales. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentran? En el techo de la órbita. Vamos a continuar. La cara orbitaria. Forma el techo de la órbita. Pregunta para ustedes. En su ángulo superior y externo se encuentra una fosita que estoy tocando. ¿Cómo se llama la fosita? Fosita lagrimal. ¿A quién aloja? A la glándula lagrimal. Muy bien, eso es importante que lo sepan. Entonces, cuando te diga dónde se producen las lágrimas, en qué parte de su cavidad orbitaria, usted tiene que tocar. En el ángulo superoexterno de la cavidad orbitaria. ¿De acuerdo? De ahí vienen las lágrimas. Y en la parte medial, ¿qué sucede? Se drenan las lágrimas. Muy bien. Y esta escotadura que tiene forma de U, ¿qué nombre recibe? Se llama escotadura etmoidal. Muy bien. ¿Que se va a articular con qué hueso? Con el hueso etmoides. Si queremos conocer un poco más, podemos decir que su borde anterior se llama borde supraorbitario, que presenta un orificio, el agujero supraorbitario. A veces no es tanto como esto que están viendo, a veces una escotadura, es incompleto. Entonces, eso es importante que lo sepan. Si aquí hay un agujero supraorbitario, aquí abajo va a haber otro agujero que pertenece al maxilar, agujero infraorbitario. Qué interesante entonces. Vamos a conocer otro hueso, el hueso parietal. El hueso parietal se encuentra situado en la parte superior y lateral del cráneo. Son par. Tiene una cara exocraniana, convexa, que presenta una sobresaliencia llamado eminencia parietal. ¿De acuerdo? Y en la parte inferior, dos líneas. Línea temporal inferior y línea temporal superior. ¿Para qué la inferior? Para el músculo temporal. La superior, para su aponeurosis. ¿De qué músculo? Músculo temporal. Su cara endocraniana, aquí vamos a ver la cara endocraniana, ven, presenta unos surcos, como las hojas de la nervadura del higo, que se llaman surcos vasculares. ¿Para quién? Para la arteria meningia media. Es importante que lo sepas entonces. Luego vemos en su parte superior unas fositas, donde se alojan las granulaciones aracnoideas, donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué se llaman las fositas? Fositas granulares. También lo llaman de Paccioni. Muy bien, ahí están las fositas granulares o de Paccioni. Si aquí hay una eminencia parietal, ¿aquí qué tendría que ver? Una fosa parietal. Bueno, sus bordes forman 4 suturas.
¿Cuáles son las 4 suturas? Es la sutura coronaria entre el hueso frontal. Cuando está articulándose con el hueso occipital, otra sutura lamboidea, o también se llama occipito parietal, que en el lactante menor de 3 meses existe un pequeño cartílago llamado fontanela posterior, lamboidea o qué, o menor, porque es de menor tamaño. ¿De acuerdo? 3 nombres: fontanela posterior, lamboidea o menor. ¿De acuerdo? Y la última sutura, que se va a articular ¿con qué hueso? Con el temporal y lo que es el ala mayor del esfenoides, la escamosa. Generalmente lo conocen con el nombre de articulación temporoparietal. Sutura temporoparietal. Muy bien, vamos a continuar con otro hueso, un hueso impar, situado en la parte posterior ¿de quién? Del cráneo, posterior inferior del cráneo. ¿Qué nombre es? El occipital. ¿Qué forma tiene? Romboidea. ¿Cuántas caras? 2 caras. Una cara exocraniana llamado posterior inferior, porque ve hacia atrás y hacia abajo. ¿Qué presenta? En su parte media una sobresaliencia llamado protuberancia occipital externa, que ustedes se pueden tocar. En la parte inferior una pequeña cresta, la cresta occipital externa. Y lateralmente 2 líneas, línea nucal inferior, línea nucal superior. ¿Para quiénes son las líneas? Para los músculos de la nuca. Y vemos ya un gran orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? Foramen magno o agujero occipital. ¿Qué pasa por ahí? El bulbo raquídeo, las envolturas meningias, las arterias vertebrales y nervios accesorios. ¿De acuerdo? A los lados del foramen magno, ¿qué tenemos? Unas sobresaliencias. Muy bien. ¿Con qué nombre lo conocemos? Cóndilo. Muy bien, eso es importante que lo conozcan. Y su participación está muy bueno. Vamos a continuar esta sobresaliencia. ¿Con qué nombre lo conocemos? Proceso basilar o apófisis basilar. ¿Con quién se articula el proceso basilar? Se articula, vean aquí en la imagen, con este hueso que tiene forma de murciélago, el esfenoides, con el cuerpo del esfenoides. Vamos a ver ahora su cara endocraniana. Su cara endocraniana presenta lo que se llama una cresta, la cresta occipital interna, una protuberancia, la protuberancia occipital interna, 2 canales, canal para el seno sagital superior, canal para el seno transverso. ¿En cuántas fosas lo delimita? En 4. ¿Cuáles son? Fosas cerebrales, las superiores, para el lóbulo occipital del cerebro, y las fosas cerebelosas. ¿Para quién? Para el cerebelo. Eso es importante entonces, que no tienes que olvidarte. Y esto es el foramen, que lo podemos ver también. Este se llama canal basilar. ¿A quién aloja? A la arteria basilar. Muy bien. Aquí podemos ver inclusive como referencia el agujero condilio anterior, aquí el agujero condilio posterior. No nos vamos a complicar. Condilio anterior, pasa el nervio hipogloso mayor. ¿Para qué te voy a complicar? Continuamos entonces con otro hueso. Veamos entonces como resumen. El hueso occipital se articula con los parietales. ¿Se articula con qué más? Con los temporales. ¿Con qué más? Con el esfenoides. ¡Felicidades! Vamos a continuar con otro hueso. Ahí está. Estamos viendo lo que se llama los temporales. Vayamos a ver otro par. Situados en la parte lateral e inferior del cráneo. Para su estudio tienen 4 partes. ¿Cuáles son? La que estoy tocando, plana, llamado escamosa. Muy bien. Esto que tiene forma de mamas se llama apófisis mastoides. Toda esa región se llama porción mastoidea. Muy bien. Esta parte dura que estoy tocando como una pirámide, eso, parte petrosa o peñasco. Muy bien. ¿Qué presenta como generalidades principales? El conducto auditivo interno. Mira qué interesante. Y aquí abajo tenemos en la parte externa el conducto auditivo externo. ¿Quién forma el conducto auditivo externo? La porción timpánica. Ahí está la porción timpánica. Juntamente con la escama forma el conducto auditivo externo. De la escama, ¿qué se desprende? Una prolongación que va a ir hacia adelante para articularse con el hueso cigomático. Eso, la apófisis cigomática del hueso temporal. ¿Qué arco forman? El arco cigomático. Pregunta para ustedes. ¿Qué huesos forman el arco cigomático? El hueso cigomático y el hueso temporal.
temporal, en su apófisis cigomática. En la base del proceso cigomático tenemos una fosita llamada fosa condilia o llamado cavidad sigmoidea del temporal. ¿Con quién se va a articular? ¿Por qué le llaman fosa condilia? Con el cóndilo de la mandíbula. Ahí está. ¿Qué articulación forman? La articulación temporomandibular, ATM que le llaman los odontólogos. ATM, ¿qué significa? Articulación temporomandibular. Que por supuesto en el vivo está interpuesto por un fibrocartílago denominado menisco. ¿Y cuántos han sentido a veces al masticar un ruido a nivel del oído? ¿Qué suena? El menisco. ¿Qué es? Un fibrocartílago reforzado por los ligamentos. Bien, vamos entonces con los huesos impares ahora. También continuamos con este hueso que tiene forma de murciélago. El esfenoides, por supuesto que estamos hablando, tiene un cuerpo cuboideo, algo principal que en su cara superior presenta una depresión llamado silla turca, con un dorso, que aquí lo podemos ver mucho mejor en este cráneo, la silla turca. Acérquese un poco a la cámara, ahí está la silla turca. Esto que ve atrás se llama dorso de la silla turca, ¿de acuerdo? Esto que están viendo aquí, la cámara, se llama apófisis clinoides anteriores, apófisis clinoides posteriores. Este es el ala menor del esfenoides. Y aquí estoy viendo un conducto, un orificio, que va a ir a la órbita. Pueden ver ahí de la pinza, viene de lo que es el ojo. ¿Qué conducto es? El conducto óptico, por donde pasa el nervio óptico. Y por último, ve, aquí hay un pequeño canal, es el canal para el quiasma óptico. Canal quiasmático, prequiasmático le llaman. Eso es importante, donde ocurre el entrecruzamiento del parcial del nervio óptico. Vamos a continuar, sigue con el cuerpo. El cuerpo tiene en su cara inferior una pequeña cresta, la cresta esfenoidal inferior. En su parte anterior otra crestita, cresta esfenoidal anterior, formando un piquito llamado pico o rostrum. La cresta inferior se articula con el hueso vomer, por si acaso, con un canal que lo forma. Y vamos a ver, aquí voy a meter mi pinza, presenta unas cavidades aéreas, neumáticas, que se comunican con la cavidad nasal. ¿Qué se llama? Senos, senos esfenoidales. ¿Para qué se comunican con la cavidad nasal? ¿Cuál es la función de los senos? Hay en el frontal, hay en el maxilar, hay en el etmoides y también hay en el esfenoides. Eso, dar resonancia a la voz. Muy bien, y te voy a preguntar entonces en tu examen, a la menor del esfenoides, también le llaman apófisis clinoides, a la mayor del esfenoides que estoy tocando, y esto que siempre les enseño son como las patitas del murciélago. ¿Qué son? Las apófisis pterigoides. ¿Qué contienen? Una pequeña fosita, la fosita pterigoidea, donde se inserta el músculo pterigoideo. Cuando te pido que me muestres en la base de cráneo, me tienes que mostrar esto. Una apófisis pterigoides, otra apófisis pterigoides. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo sepas entonces. Vamos a continuar entonces con el hueso etmoides, que se encuentra por delante del hueso esfenoides, que tienen que buscar, si es que, como ven aquí la calota está cortada, se puede ver la cresta de gallo o apófisis crista galli. Al lado tenemos lo que es la lámina cribosa con su canal olfatorio. ¿A quién aloja el canal olfatorio? Al bulbo olfatorio. ¿Por qué está acribillada de orificios la lámina cribosa? Por los nervios olfatorios que vienen de la cavidad nasal. Eso es importante. En la parte interna tenemos la lámina perpendicular del etmoides y lateralmente tenemos las masas laterales o laberinto etmoidal. ¿Qué contienen? Espacios aéreos. Celdas, los más pequeñitos. Y los más grandes, senos etmoidales. ¿De acuerdo? Si te digo que me toques el etmoides por fuera, me tienes que tocar aquí, por la parte posterior del hueso lagrimal. Todo eso es la lámina papirácea del etmoides. ¿Por qué le llaman lámina papirácea? Porque es tan delgadito como la hoja del papiro. Eso es importante. Entonces, si te digo que toques el etmoides, porque no vas a poder tocar aquí. Yo no puedo tocar la apófisis crista galli, está oculta. Pero sí puedo tocar las masas laterales o el laberinto etmoidal. Que no van a presionar porque son delicaditos, por favor. Solamente lo van a tocar o lo van a ver. Bien, hemos terminado los 8 huesos del cráneo. Continuamos con la cara.